Hola, muy buenas tardes, bendiciones, bienvenidos a su programa Kairos, Tiempo de Dios. Soy el pastor y evangelista Alvin Peña y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están en sintonía en esta hora. Recuerde que este es su programa Kairos, se transmite de lunes a viernes desde las instalaciones del periódico El Nuevo Diario en la República Dominicana y que este es un espacio diseñado para bendecir tu vida. Así que te pido que no te despegues de esta programación. De igual modo te pido que compartas el video para que tus amigos, relacionados, familiares puedan ser edificados a través de la palabra que será impartida en el día de hoy. También puedes hacer tus preguntas, puedes enviarnos tus peticiones de oración. De esa manera vamos a estar orando por ti. Vamos a orar para presentar el programa del día de hoy. Padre, te doy las gracias en esta hora. Te pido que toda palabra que salga de mi boca sea inspirada por ti. Bendice a cada persona que me ve a través de los medios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema del día de hoy, la diferencia o las diferencias entre la fe, la religión, la física y el razonamiento. Así que vamos a compartir el video. Yo lo voy a compartir desde acá, en este momento. Usted también hágalo para que otras personas también puedan encontrar, o más bien tener esta enseñanza del día de hoy, que sé que será de gran bendición. Vamos a estar hablando de lo que es la fe, errores que cometemos en la fe, errores que cometemos por el tema de lo que es la religión, la religiosidad, que es la física y también cuando nos enfocamos en nuestro razonamiento. Así que quiero que me acompañe al libro de Hebreos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 11 desde el verso primero. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Vamos allí. Y vamos a estar definiendo lo que es la fe. Mire cómo dice la palabra. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo voy a leer de nuevo. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si usted se fija, mire cómo lo define. Aquí hay dos puntos importantes. Dice que es la certeza y también dice convicción. Podemos seguir leyendo, producción. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El último verso dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Puedes dejarlo hasta allí? Fíjense, queridos hermanos, estamos en este momento hablando de la fe. Hoy estaremos hablando de las diferencias entre la fe, la religión, la física y el razonamiento. Todos estos puntos, factores, lo que es la fe, religión, razonamiento y física, se parecen pero no son iguales. Dice aquí la palabra, según el libro de Hebreos, para los cristianos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hace poco vi un programa, me llamó la atención, un programa que estuvo compartiendo este numerólogo Cristian Casablancas. Estuvo hablando de lo que era la diferencia entre la religión y el razonamiento. Usted dirá, pastor, ¿y usted ve a ese tipo de personas? Claro que sí, yo tengo a todo el mundo en mis redes sociales agregados porque evidentemente tengo que estar actualizado y conocer cómo va el mundo. De esa manera puedo traer mensajes actualizados y no en un marco, vamos a llamarle, de un cuadro o de un esquema. Más bien nos vamos a la palabra, lo aplicamos a la actualidad y también tomamos las cosas que realmente pues van acorde a lo que es la palabra. Si usted se fija, lo que es la fe, según los cristianos, es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. Cuando nos vamos a la definición de religión, dice que es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Cuando nos vamos a la física, podemos definirla como la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía
y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Eso quiere decir que sí puede explicar la parte natural, pero no la espiritual. Finalmente podemos ver la parte del razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? En sentido amplio se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver problemas, extraer solo conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Ahora explíquemelo en español, pastor. Bueno, es tan simple. Si nos vamos a lo que es la fe, dice la palabra que es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. Si usted me pregunta a mí, yo la defino como una sustancia espiritual que traemos de fábrica, donde muchos lo ven como positivismo, otros como esperanza, y en algunos casos como son sentimientos de que las cosas acontecerán para bien. En todos estos casos, si usted se fija, tanto las religiones como la parte de la fe, como lo que es la física y el razonamiento, reconocen un Dios. Sin embargo, todas son diferentes. La fe es en el sentido espiritual de que Dios hará algo, de que tienes la convicción cuando le pides a Dios de que lo vas a recibir y te cierras allí. Te cierras de que vas a recibir eso. Si te vas a la religión no es más que una costumbre. No solamente se puede ser religioso en la iglesia. Tú puedes decir que eres una persona religiosa cuando tienes que ir todos los días a tu trabajo. Eres religioso con tu trabajo. Es, por ejemplo, cuando tienes, vamos a suponer, ganado, que cada día los llevas a un ordeño por costumbre, ya eso cae dentro de lo que es la religión. Es algo que se respeta y hay que hacerlo de esa manera. Y también vemos la física, que es la ciencia que estudia los fenómenos naturales, pero excluye la parte espiritual. Esto quiere decir que todo lo que sube tiene que bajar. Y también nos vamos al razonamiento, que es muy similar a lo que es la lógica, donde tú piensas que por una acción traerá una reacción de acuerdo a como tú pues lo esperas. Entonces, pastor, nosotros en la tierra nos movemos por fe, nos movemos por religión, nos movemos por la física o nos movemos por el razonamiento. Mire, querido hermano, la persona que no conoce a Dios, generalmente, según la tradición, si los enfocamos a nuestra cultura, se enfoca en la religiosidad. Tiene una base religiosa. No estoy hablando de ninguna denominación en particular. Más bien, el ser humano pues es lo que ha aprendido en la vida. Y si usted le enseñaron que usted tiene que hacer las cosas de una manera y usted la hace religiosamente de esa manera, usted es un religioso. Y es por eso que nuestra base cristiana nace en un sentido o es en un sentido dirigido por el catolicismo, que nace para allá, para los años de los tiempos del Señor, y el cristianismo nace ya para los años 365 cuando Constantino. Ahora, ¿a dónde vamos con todo esto? Nosotros, nuestra cultura tiene raíces muy fuertes con lo que es el catolicismo, que ellos profesan la fe. Evidentemente hay algunos, vamos a llamarle algunas diferencias entre lo que es la fe cristiana, lo que es el cristianismo, lo que es el catolicismo. Y por eso de allí derivan muchas religiones, pero todas persiguen al mismo Dios. Ahora, cuando se habla de religión, no es lo mismo que ser cristiano creyente de fe, una persona de fe, una persona que cree en Cristo a través de la fe. No se refiere a eso. Una cosa es la religión y otra cosa es la fe. Una cosa es el razonamiento, otra cosa es la fe. Una cosa es la física, otra cosa es la fe. La fe, para tú poder adquirirla o que tu fe despierte y crezca, tienes que estar enfocado en vivir una vida espiritual.
¿Por qué? Porque eso es lo que te dará la certeza de lo que pidas de acuerdo a la voluntad de Dios y es lo que vas a tener la garantía de que vas a recibir. Sin embargo, por religiosidad podemos asistir a una iglesia o podemos vivir, tener nuestro diario vivir, haciendo lo mismo siempre. Eso es religiosidad. Y es por eso, queridos hermanos, que muchas veces no avanzamos en la vida, porque no podemos ser personas religiosas. Debemos estar abiertos a los cambios, pero sobre todo tener una base de quién es Dios y sobre todo fomentar nuestra vida espiritual, porque es la única manera de conocer a Dios y que de allí entonces comencemos a organizar nuestros pasos y es allí donde la fe que tenemos dentro activará lo que son las bendiciones del Señor. Pude ver que este hombre hablaba y decía que el dinero estaba en la mente. Estoy hablando de Cristo. Y es cierto, en el sentido de lo que son tener metas y proyectos está aquí. Pero el dinero hay que buscarlo, porque existen dos leyes. Existe la ley espiritual y existe la ley natural. Existe la ley espiritual, lo voy a repetir de nuevo, y existe la ley natural. Por ejemplo, mucha gente comete errores, o muchos cristianos, en el sentido de que tienen fe para algo, creen que Dios les dará eso, pero no hacen nada. Y por eso no ocurre nada. La fe es acción. La fe es creer en Dios, respetar sus mandamientos, respetar y guardar la palabra de Dios. Y es allí donde Dios endereza tus pasos y te vas a conectar con el ser espiritual, con Dios. Y es allí donde vas a pedir conforme a su voluntad y vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Ahora, Dios no te va a regalar una casa. Dios no te va a regalar un carro. Dios no te va a regalar, vamos a suponer, cosas materiales. No, porque son cosas que tú tienes que trabajar para lograr, para poder conseguirlas aquí en la tierra. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios sí te puede dar en lo espiritual las ideas, los pensamientos. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos ser renovados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por tanto, debemos quitar lo que es la religiosidad, el emocionalismo, el sensacionalismo y poner los pies sobre la tierra. Cuando hacemos las cosas en Dios y tenemos la certeza de que Dios pues nos ayudará y nos dirigirá en todos nuestros pasos, sobre todo cuando guardamos la palabra, entonces estaremos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque hay una ley espiritual. Por ejemplo, Dios dice que Él te va a bendecir en el campo y en la ciudad. Deuteronomio capítulo 28. Pero ¿cómo Dios te va a bendecir en el campo? En el campo tú puedes tener cosechas, puedes tener ganado, puedes tener muchas cosas. En el campo la bendición. Pero no es que tú vas a ir al campo a través de la fe porque Dios te mandó y vas a aparecer en el campo y ya toda esa tierra es tuya y entonces el fruto va a dar el resultado. No es así. Tú tienes que sembrar la semilla en un acto de fe. Evidentemente tienes que prepararte y cumplir con la ley natural establecida por los hombres para tú poder alcanzar pues la bendición que se complemente. Es una combinación entre lo espiritual y lo natural. Es llevar tus pensamientos. Para tú tener pensamientos conforme a la voluntad de Dios, tú tienes que caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios nunca dará ideas o pensamientos de victoria o pensamientos de echar hacia adelante en la vida si tienes una vida desordenada, porque Dios es santo. Por ejemplo, Dios te da la idea de que inviertas en el campo. Ya tienes la idea, ya tienes la parte espiritual, es tuya. Pero ahora tú tienes que llevar esa idea a lo natural. Ya tienes la idea, ya tienes la convicción, comienzas a prepararte para lograr las metas y objetivos que tienes para echar hacia adelante en la vida. Tienes la fe, estás caminando de una manera organizada y ordenada delante del Señor. Y es allí donde se te van a abrir las puertas. Entonces, llevas esa idea a lo natural, al plano natural. ¿Cómo lo haces? Calculando, planificando, viendo cómo vas a hacer la inversión. Entonces compras la semilla que vas a sembrar en el campo. Estoy poniendo un ejemplo de lo que es la fe. Porque la fe no es quedarte en tu casa esperando que el trabajo te llegue. No, no es así.
Te llevas la semilla al campo, la siembras en un acto de fe y esa semilla tiene que morir. Pero luego de que muere, entonces vuelve y hay un poder allí en la semilla de la resurrección y es allí donde empieza esa semilla a dar fruto. Pero hay un proceso natural que debemos correr nosotros y es hacia donde mucha gente no quiere pasar ese proceso. No quiere el proceso del cambio para organizar sus pasos delante del Señor, para tener las ideas y los pensamientos correctos. Y es por eso, queridos hermanos, que la religiosidad y la falta de información nos convierte en personas ignorantes. ¿Qué es una persona ignorante, pastor? Una persona que no sabe ni de dónde viene, por qué está viva, ni para dónde va el día que se muera. Es por eso que mucha gente visita al brujo, buscando algún tipo de dirección espiritual, sin darse cuenta que si usted cierra la habitación de su casa, donde quiera que usted esté, y usted se conecta en oración con el ser espiritual a través de la fe, creyendo que Dios es real y que Él es galardonador de los que le buscan, es allí donde vas a recibir las ideas y la dirección de Dios para tú poder hacer las finanzas en la tierra y poder vivir quieta y reposadamente. La bendición de Dios no consiste en lo material, la bendición de Dios consiste en lo espiritual. Creo que hoy no tenemos comentarios, pero si usted quiere me puede dejar sus saludos, me puede dejar sus comentarios y al final pues con mucho gusto lo veo y también le respondo. Dígame también desde dónde usted sintoniza y también haga sus peticiones de oración. Hoy estamos hablando de la diferencia entre la fe, la religión, la física y el razonamiento. La Biblia enseña claramente y dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si el pueblo de Dios perece, el pueblo de Dios somos tú y yo, por falta de conocimiento, entonces tenemos que ver qué está fallando. ¿Por qué estamos pereciendo? La palabra perecer significa muerto, muerta. Mi pueblo está muerto por falta de conocimiento. Eso quiere decir, queridos hermanos, que es necesario capacitarnos, sobre todo en la palabra de Dios, para conocer lo que verdaderamente es la fe. Porque a veces cometemos el error de todo colocarlo en lo espiritual o todo colocarlo en lo natural. Si nos vamos al plano espiritual, entonces, como dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces te dicen: necesito un empleo, oras a Dios y te quedas a esperar el empleo. No va a llegar a tu casa. Tienes que tener la convicción de que Dios te abrirá las puertas, pero tienes que preparar tu currículum y comenzar a tocar puertas con la fe, como le quieras llamar, para que de alguna manera entonces ya organizadamente puedas recibir la bendición de Dios. Jesús dijo que la fe es la victoria que ha vencido al mundo. También Él habló y dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido el mundo. Cuando habla de que ha vencido el mundo, Él habla en el sentido de que Él pudo resucitar a través de los muertos, y en esto es que se fundamenta la fe cristiana, en un milagro, y es el milagro de la resurrección. A diferencia de lo que son las religiones, donde se te exige que camines de una manera, que vistas de una manera, que hagas las cosas de esta manera para alcanzar la salvación. No es así. Dice la palabra que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso se logra a través de la fe. Entonces, si nos vamos a qué significa, pues estoy hablando ahora de errores que cometemos con la fe. Y la fe es acción. El libro de Santiago dice: muéstrame tu fe por tus acciones, que yo te voy a mostrar las mías por mis acciones. Existe la ley natural, existe la ley espiritual. Debemos tener eso bien claro. Debemos entender que la física existe, pero no significa que la física sea fe, ni tampoco el razonamiento. Hay mucha gente que dice: yo tengo la fe para comprar un carro a fin de año. Pero la fe que estás teniendo es porque vas a recibir el doble sueldo, sabes que el banco te podrá prestar dinero, y eso no es fe, eso simplemente es producto o un fruto de tu trabajo. Fe es que tú te contactes con Dios, te conectes con Dios, le pidas al Señor que te dé la dirección para tú pues adquirir cosas de acuerdo a su voluntad, si es su tiempo, porque todos fuimos diseñados y creados con un propósito. Todo llega a nuestro tiempo.
La fe que está teniendo el ser humano en ese momento del carro es que podrá adquirir un préstamo y tiene 2 o 3 pesos en el banco. Eso no es fe. Por eso la Biblia habla de que, en un sentido, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Queridos hermanos, que podemos tener toda la fe del mundo para poder ganarnos la vida, pero si no trabajamos no vamos a comer, porque hay una ley natural. Las bendiciones no van a llegar solas a tu casa, llegarán a tu mente. Dios te hablará al oído cuando estés cerca de Él, te dirá por dónde ir a buscar las direcciones, porque Dios no bendice en lo natural. Dios, esas son cuando tú actúas en fe, eso es el resultado de la bendición. La bendición de Dios realmente viene en lo espiritual. Hay mujeres que quieren un hombre de Dios, pero no quieren cambiar. Tienen la fe de que van a recibir, duran años en las iglesias, no reciben a ese hombre que venga. ¿Por qué? Porque todavía están crudas. No han querido cambiar, porque la fe, queridos hermanos, sin obras está muerta. Y cuando habla de obras, no es que ayudes a una persona porque Dios te vaya a bendecir. Cuando se habla de fe, es creer en Dios sobre todas las cosas. Y para creer en Dios se debe aplicar los conocimientos de la palabra a nuestra vida sin religiosidad, para que en base a esos principios que establece la palabra de Dios podamos entonces estar quietos y tranquilos para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros en el sentido espiritual. Es tener una comunión con Dios, es poder hablar con Dios. Esa es la verdadera fe. Quiero que comparta el video para que otras personas también puedan ser edificadas. Puede hacer sus preguntas, puede hacer sus comentarios también relacionados al tema del día de hoy. Pero dice la palabra en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, usted no puede mezclar la fe. La fe es 100% sobrenatural y nunca ha sido el resultado de la razón. La fe no tiene que ver con la física. La física es que todo lo que sube tiene que bajar. Y es normal, lo que sube baja en lo natural, pero en lo espiritual la física no entra. Lo que entra es la fe. La religión no entra en lo sobrenatural porque no es fe. La religión es que hagas las cosas de esta manera. Y por eso existen muchos sacerdotes, muchos pastores que manipulan la palabra de Dios para tener a la gente enclaustrada en una religiosidad donde lamentablemente viven una vida aislada, viven una vida presa. No estoy hablando de libertinaje, de que tienes que irte al libertinaje. Más bien lo que estoy tratando de decirte es que hay muchos que están predicando la palabra de Dios y es una palabra de manipulación, diciendo que Dios te va a prosperar si tú das tanto de dinero. Y no es así. Si quieres una palabra profética para que recibas el milagro de la bendición financiera, hoy te la voy a soltar. ¿Quieres esa palabra? Trabaja, fájate, prepárate, capacítate y busca trabajo a través de la fe. Organiza tus pasos y Dios te dará lo que tú estás esperando. El reino del Señor no consiste ni en comida ni en bebida. El reino de Dios consiste en que hagamos las cosas de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Quiero que por favor comparte el video. Hay mucha gente a nivel internacional que se conecta y ve este programa. Pero, queridos hermanos, tenemos que sacar estas cosas de circulación. Pastor, usted está hablando en mal de sus hermanos los pastores. Yo no estoy hablando en mal de nadie. Yo simplemente estoy hablando de lo que es la fe verdadera. Y es bíblico que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas. También es bíblico, dice que nos entregaremos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hay una sana doctrina. No estoy hablando de religión. La palabra de Dios es una, pero esa gente, por entrar en el sensacionalismo, han manipulado lo que es la fe verdadera, lo que es la doctrina, la sana doctrina. Doctrina no es religión, doctrina son las enseñanzas, es las buenas noticias que ofrece el Señor Jesucristo. La mayoría de los libros nacen de lo que es la Biblia. Aún la ciencia, aún la religión, la musulmán nace de la palabra de Dios, nace de la Biblia. Aún hay libros reconocidos en el Corán, como es el libro del Génesis, el Pentateuco o la Torá
o el canon del Antiguo Testamento, el libro de Isaías también. ¿Por qué le digo todo esto, hermanos? Porque las religiones todas nacen de la Biblia, pero Dios, Jesús no es una religión, Jesús es Dios y Él quiere tener una relación contigo a través de la fe. Recuerde decirme desde dónde usted sintoniza, por favor, este programa. Recuerde compartir el video para que otras personas también puedan ser edificadas. Hay gente que me dice, pastor, ¿y las sanidades son reales? Sí, Dios sana, Dios liberta. Dios no sana a todo el mundo, pero eso no tiene que ver con el poder de Dios, tiene que ver con la fe de la persona. Pastor, y si yo tengo la fe suficiente y he andado en la comunión con el Señor, y he andado y he caminado y he guardado la palabra de Dios, quizás la has guardado y estás bien desde tu punto de vista, pero todavía quizás hay habitaciones en tu corazón, quizás hay odio, quizás hay rencor, quizás hay rechazo, quizás hay duda. Por eso no recibes todavía el milagro en lo natural. No todo el mundo se va a sanar. La Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad que estaba enfermo. O sea que la enfermedad es una salida también para que dejes esta tierra. Por tanto, también Jesús en una ocasión le habló a una mujer y le dijo, de acuerdo a tu fe, también le habló a los ciegos y le dijo, de acuerdo a su fe se ha hecho. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted tiene que entender que el cuerpo físico es algo natural. Lo espiritual es el espíritu que llevamos dentro. Y la tierra, Dios la maldijo cuando Adán y Eva pecaron, y la enfermedad es producto del pecado. Entonces hay gente que también ve una sanidad. Una niña que no caminaba, silla de ruedas, se levanta, sale caminando. Y un milagro de Dios. Sí. Pero a veces no camina perfectamente. ¿Y qué pasó? Que en la ley natural, si esa niña nunca había caminado, está aprendiendo a caminar. Los músculos se atrofian. Pero eso no significa que en lo espiritual no haya recibido el milagro. Hay mucha gente que recibe su milagro en lo espiritual, pero lo deja perder. Porque, queridos hermanos, hay dos tiempos. En Dios no hay tiempo, pero sí hay un tiempo natural. El tiempo cuando tú le pides a Dios a través de la fe, y es cuando Dios envía el milagro, pero debemos tú y yo estar preparados para recibirlo. ¿Acaso Dios no nos entretejió en el vientre de nuestra madre? ¿Acaso Dios no nos dio vida? Tu edad no es realmente la que tienes en lo físico. Tu edad comienza cuando Dios te creó en el cielo y envió el espíritu a través del espermatozoide para que entrara allí y se combinara con el óvulo, y fue allí donde vino la fecundación, y entonces comenzaste a formarte. Lo espiritual empezó tomando un vientre en lo natural para tomar forma, cuerpo humano. Ya esto es algo un poco más profundo. Solo le pido que comparta el video. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay mucha gente que manipula lo espiritual con lo natural. ¿Por qué? Porque toman de la palabra de Dios, y por eso lamentablemente también hay mucha gente engañando a otros. Y más, si tienes necesidad de dinero, ¿de qué tú crees que se te va a hablar? Se te va a hablar de dinero. Tú quieres bendición económica, tú quieres bendición financiera, apártate con el Señor, métete con el Señor, organiza tus pasos, renueva tu entendimiento, tu mente, capacítate y trabaja. Porque hay una ley natural que si tú trabajas, entonces tú vas a ser prosperado así como prospera tu alma. Y es el deseo de Dios, porque lo dice 3 de Juan. Dice que Él desea que seamos prosperados así como prospera nuestra alma. Eso quiere decir que no podemos quedarnos sin conocer la palabra de Dios, porque ella hará prosperar nuestro camino. Por eso dice, acontecerá, Deuteronomio capítulo 28, que si escuchas esta palabra y la pones por obra y las guardas en tu corazón, entonces dice que serás prosperado, que serás bendito en el campo, en tu entrada y en tu salida. Dios te pondrá cabeza, no por cola, te pondrá encima, siempre estarás encima y nunca debajo, te hará sobreabundar en bienes. ¿Por qué? Porque Dios te dará las ideas. Eso es fe. Ahora, religiosidad. Si crees que la religión te salva, la religión no te salva. La religión te esclaviza, la religión te prohíbe que vivas en esta tierra bajo la dirección de Dios y en paz. Y hay gente que por visitar la iglesia los domingos cree que está salva. No es así. La salvación viene a través de la fe cuando confiesas a Cristo como Señor y Salvador. Quiero que comparta el video. Por eso, queridos hermanos, hay tanta gente
desequilibrada mentalmente, con problemas emocionales y lamentablemente llenan el vacío existencial en una discoteca, con una quizás operación que se hagan en el cuerpo. Todo eso es pasajero. Por eso usted ve tantos problemas en los matrimonios, porque no tienen la fe de acercarse a Dios, porque hay gente que dice yo creo en Dios. Queridos hermanos, la Biblia dice mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Acaso no te das cuenta que cuando llegas a la casa lo que hay es un vacío y una casa oscura, sola? ¿Hasta cuándo vas a vivir en esa esclavitud? Y amas a Dios. Y veo tanta gente bendecido y amado, bendecida y amada. No, a ti te está bendiciendo ese señor que trabajó y sabrá Dios cómo recibió ese dinero. Y quiero decirte algo. Eso no es bendición de Dios. La bendición de Dios no es ser amante de ningún hombre. La bendición de Dios no es vivir en soledad. Lo que pasa es que te falta la fe para acercarte a este mundo sobrenatural, el cual te estoy hablando hoy, palabra a través de la fe, para que entonces tu alma pueda ser libertada. Usted sabe que las redes sociales están llenas de gente que muestran una sonrisa, pero por dentro están destrozados. Mujeres en depresión, en amargura, en chismes, en complejo. Hombres que por delante presentan una cosa y cuando los conoces entonces te das cuenta que están podridos. Entonces, la maldad ha ido apagando la fe con la cual fuiste diseñado o diseñada, la cual traemos. Y nos estamos yendo, estamos viviendo en el razonamiento, en que entendemos que las cosas deben ser de esta manera y que el mundo está así, yo tengo que actuar así. No, no tienes que actuar así. Tienes que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesucristo no es una religión, Jesucristo no es un toque, Jesucristo no es un milagro. Jesucristo fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario para que hoy nos acerquemos a Dios a través de Él. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hay gente que dice, por eso es que yo no voy a los pastores porque me hablan unos temas que yo no entiendo y están todos locos. Claro, porque vivimos en mundos diferentes, vivimos en la misma tierra, pero tenemos creencias diferentes. Ahora, si no has entrado al mundo cristiano, al mundo espiritual, tú no puedes hablar de allí porque eres ignorante. Pero una persona, en el caso mío vamos a suponer que soy pastor, yo antes de ser cristiano estuve en tu mundo o estuve viviendo en la vida desordenada que quizás tú vives hoy. Y no es condenación lo que te estoy hablando, te estoy hablando de que si buscas a Dios de todo corazón te darás cuenta que el razonamiento es algo que llega a tu mente por lo que has visto y es lo que tú esperas de acuerdo a una acción que hagas. Si te vas a la física es la ciencia que estudia lo natural, los fenómenos naturales, pero no entra en la parte espiritual. Si te vas a la religión, simplemente te vas a encontrar con dogmas, te vas a encontrar con cosas que tienes que hacer en el día a día y no vas a ser feliz porque vas a estar atado a cuatro paredes y a dioses o a un Dios en cuadro. Y no es así. La fe es 100% sobrenatural. Por eso la Biblia dice claramente en el libro de Romanos, en el capítulo 10, que para tener la salvación debemos aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice, pero mire lo que dice, pero hay que confesar y hay que creer, dice, porque lo tenemos por allí, producción, me puedes acompañar a ese verso bíblico, Romanos capítulo 10, verso 9, para que usted se dé cuenta cómo podemos aceptar al Señor. Recuerde compartir el video, por favor. Romanos capítulo 10, verso 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire cómo dice. Porque con el corazón, vamos a ver cómo dice, el verso 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Puede dejarlo allí. Fíjese claramente que tiene que haber una confesión y tenemos que tener una convicción. Si no haces eso y caminas y guardas los mandamientos del Señor, entonces no tendrás la salvación. Así de fácil. Para tú ser cristiano simplemente tienes que entregar tu vida a Cristo y se activará la fe y Dios entrará en el escenario de tu vida a organizar todo.
Pero eso no significa que esto vaya a cambiar de la noche a la mañana porque tienes una vida desordenada. Más bien debes correr a buscar donde se predique el evangelio sin religiosidad, donde no se manipule la palabra, donde no se predique al Dios de este siglo, al Dios dinero, para que entonces puedas recibir todas las bendiciones del Señor en el sentido espiritual y la traigas a lo natural y sobre todo puedas vivir una vida en libertad, una vida de acuerdo a la bendición que que brinda el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hoy no tenemos comentarios, por eso no me he ido a las redes. Dígame desde dónde usted sintoniza este programa. Haga sus peticiones de oración, siempre oro por usted. Así que puede enviarme sus comentarios. Vamos a orar. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, repita esta oración después de mí. Diga: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Cámbiame, transfórmame, restáurame. Hoy me entrego a ti, quiero conocerte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración por primera vez y la creyó en su corazón, le bendigo, le felicito porque usted acaba de entregar su vida a Cristo. Así de fácil. Ahora lo que usted necesita es asistir a una iglesia para que usted pueda crecer espiritualmente y empiece a caminar de acuerdo a los principios que establece la palabra de Dios o a los principios que Dios establece en su palabra. Es allí donde vas a encontrar libertad para tu alma, es allí donde vas a tener un fruto de obediencia, de paz y de amor y sobre todo vas a vivir de acuerdo al propósito divino para el cual fuiste diseñado o diseñada. Queridos hermanos, hemos llegado a la parte final del programa. Busque nuestra página del ministerio www.ministeriointernacionalkairos.com para que conozca más sobre nuestra iglesia. Tenemos servicios los domingos a las 6 de la tarde y también tenemos servicios los martes en la zona oriental. Ya próximamente estaré dando la dirección de la iglesia de la zona oriental, que es una iglesia hija, joven que estamos levantando. Quiero informarles que tenemos una gran cruzada de milagros, sanidades y liberaciones el día 13 o los días 13 y 14 de julio. Nuestro Ministerio Internacional Kairos estará en el estadio de béisbol de Mendoza en la República Dominicana. Así que estoy orando por todo esto. Sé que serán 2 noches del poder de Dios. Vamos a llevar ayudas también para toda la gente pobre y estaremos pues visitando a todas esas familias hermosas de la República Dominicana que necesitan un toque de Dios. Así que, queridos hermanos, un abrazo, bendiciones y nos vemos mañana.